cosa de 60 segundos habían recorrido más de 200 metros dentro de una tubería completamente a oscuras. Y parece ser que llegaron a una zona donde se quedaron atascados, y en esta zona había oxígeno. Ocurrió una cosa, y es que empezó una cuenta atrás donde cada segundo iba a marcar la diferencia entre vivir o morir. Han dado miles de vueltas, ni siquiera saben dónde están, se han golpeado, y lo único que podían escuchar en ese momento, porque no veían nada, estaban a oscuras, eran los gritos de dolor de los compañeros, porque varios de ellos se habían roto las piernas. Pero antes de llevarlo a hospitalizarlo, lo que le dijo al grupo que estaba arriba de rescatistas fue lo siguiente: ahí abajo hay 4 de mis compañeros, y si no os dais prisa, van a morir en cuestión de horas. Se dice que los seres humanos somos personas limitadas, que de hecho no utilizamos el 100% de nuestras capacidades en el día a día, pero hay un momento exacto donde el ser humano es capaz de romper todas las barreras, de romper todos los límites. Este momento exacto se llama supervivencia. Y es que en el día de hoy, las historias que os hemos traído, nuestros protagonistas deberán de romper todas las barreras utilizando su ingenio, incluso en momentos extremos, con un único objetivo: salvar su propia vida y también la de sus compañeros. Así que poneos cómodos porque empezamos con el show. Imagínate que te encuentras en tu trabajo normal del día a día con tus compañeros, pero hoy va a ocurrir algo que va a cambiar tu futuro. Justo en un momento exacto ocurre algo y de repente te encuentras en una situación totalmente a oscuras y escuchando el sonido de los llantos y los gritos de dolor de tus compañeros. Cada segundo va a marcar la diferencia entre vivir o morir. Y es que esto ocurrió de verdad. Nos encontramos en el 25 de febrero de 2022, justamente en Trinidad y Tobago, en el Caribe, y voy a presentaros a los que van a ser nuestros protagonistas: Christopher, Kazim, Yusuf, Rishi y Faisal. Estos 5 protagonistas eran buzos expertos que lo que se dedicaban básicamente es hacer mantenimiento de tuberías de empresas de compañías petroleras. En este caso, nuestros 5 protagonistas trabajaban para una empresa que se llama LMCS Limited, que básicamente esta empresa fue contratada por otra empresa que era conocida como la petrolera Paria. ¿Qué es lo que quería esta petrolera? Bueno, que le hicieran un mantenimiento a una de sus tuberías que se encontraba en el nacimiento número 6, ¿vale? Ahora voy a poneros un poquito en situación para que sepáis lo que es un nacimiento de este tipo, para el que no sepa lo que es. Básicamente, el nacimiento número 6 es una zona donde van los barcos llenos de petróleo en crudo, y lo que hacen es descargar en esas tuberías, en ese nacimiento número 6, el petróleo en crudo, ¿vale? Ese petróleo lo que hace es, al estar descargado en la tubería, se transporta hacia el nacimiento número 5, que es donde se encuentra la refinería, ¿vale? Donde se refina el petróleo en crudo, ¿vale? Aquel día, el 25 de febrero, este nacimiento número 6 y el nacimiento número 5 estaba deshabilitado, no estaba en funcionamiento. ¿Por qué? Porque sabían que aquel día iban a ir estos 5 protagonistas a hacer un mantenimiento, que más adelante os explicaré en qué consiste este mantenimiento de esta tubería, ¿vale? Así que bueno, vamos a ese día. Lo habían hecho ya muchísimas veces, y lo primero que hay que hacer es crear una zona seca, es decir, la tubería, como ya os he dicho, va por debajo del océano, ¿vale? Con lo cual, tú no puedes trabajar en el agua, no puedes trabajar, tienes que crear una zona donde no haya agua del océano para poder desmontar la tubería y hacer lo que tengan que hacer, ese mantenimiento. Como ¿vale? un vacío, ¿no? Exacto, un vacío. Entonces, cogen lo que se llama hábitat de campana, que es un cubículo, lo ponen encima de la tubería y con presión de aire crean ese espacio seco para poder trabajar. Todo eso se hizo de manera normal, como siempre, sin ningún problema. Se creó ese espacio vacío y se pusieron manos a la obra. 4 de nuestros protagonistas se meterían dentro del habitáculo para empezar a desmontar la tubería y empezar a trabajar. Digo 4 porque nos falta uno. Uno de ellos saldría del habitáculo e iría directamente arriba del todo a la superficie a por una llave inglesa que se la habían dejado. Todo esto quedó grabado en una GoPro que lleva Christopher, que era la persona que subió arriba del todo, uno de nuestros protagonistas que no estaba dentro. Cogió la llave inglesa y volvió dentro del habitáculo. Una vez volvió dentro, lo primero que hizo fue dejarle la llave inglesa a los 4 protagonistas que había dentro, y una vez se dispuso a entrar dentro del habitáculo, ocurrió algo que era, que no se lo esperaba ninguno. De pronto, al quitar un tapón, porque tenían que quitar un tapón, básicamente salió
todo un aire a presión que cambió completamente la presión que había dentro del habitáculo y de repente se metieron todos en prácticamente 2 segundos dentro de la tubería. Los succionó. En cosa de 60 segundos habían recorrido más de 200 metros dentro de una tubería completamente a oscuras. Y parece ser que llegaron a una zona donde se quedaron atascados y en esta zona había oxígeno. Era como una especie de cavidad donde había un hueco donde el agua no les llegaba a tapar la cara, ¿no? Básicamente tenían un poco de oxígeno, una zona donde podían respirar. Pero claro, aquí ocurrió una cosa, y es que empezó una cuenta atrás donde cada segundo iba a marcar la diferencia entre vivir o morir. Os voy a poner en situación: se encuentran dentro de una tubería, han dado miles de vueltas, ni siquiera saben dónde están, se han golpeado, y lo único que podían escuchar en ese momento, porque no veían nada, estaban a oscuras, eran los gritos de dolor de los compañeros, porque varios de ellos se habían roto las piernas. Hay que pensar rápido, porque como he dicho hay un contrarreloj. Están metidos en una tubería donde hay petróleo. El petróleo es una sustancia completamente tóxica, con lo cual el aire que están respirando es aire que es tóxico. Entonces, no saben cuánto pueden aguantar el ser humano respirando, inhalando todo ese aire contaminado. Aparte, como os he dicho, el agua del océano está entrando litros de agua, con lo cual ahí va a llegar un momento donde les va a tapar por completo y se van a quedar sin oxígeno. Muchos estaréis preguntando, bueno, son buzos, ¿no? Tienen una bombona de oxígeno. Claro. El problema es que habían entrado a tanta velocidad, habían dado tantas vueltas, que solo les quedaban 2 bombonas de 5. Se les había soltado durante el viaje y no tenían las bombonas, estaban completamente con muy poco oxígeno. Solo quedaban 2 bombonas y de las cuales 2 les quedaban muy poco oxígeno dentro de la bombona. Aproximadamente, por lo que calcularon, alrededor de 1 hora de oxígeno por persona. Aquí empiezan a tomar las primeras decisiones. Lo primero de todo, empiezan a preguntarse cuáles son los daños. Si están bien, si pueden moverse. Alguno confiesa que tienen las piernas rotas, que no las sienten, que tienen dolor en las manos quemadas, de intentar frenarse durante el recorrido de la tubería, sí. Golpes en la cara. No se encontraban bien, pero podían moverse. Es más, debían moverse, porque era un contrarreloj. Así que se juntaron todos y tomaron la primera de las decisiones y la más complicada de todas. Y es que había que elegir a qué dirección iban. Porque claro, es una tubería de entrada y de salida, con lo cual hay dos direcciones, o hacia un lado o hacia el otro. De tantas vueltas que habían dado, no sabían si el nacimiento número 5 estaba hacia un lado o el 6 estaba hacia el otro. No sabían para dónde estaba. Pero claro, esta era una decisión importante. Vosotros pensad que ellos se encontraban en el nacimiento número 6 al principio, que era donde lo habían abierto y estaban realizando este mantenimiento, y ese nacimiento estaba abierto, pero el nacimiento número 5 estaba cerrado. Si iban hacia el nacimiento número 5, que era el incorrecto, llegarían hasta el final, verían que está cerrado y morirían, ahogados, seguramente. Claro. Entonces, solo había un chance, solo había una oportunidad. Tenían que ir hacia el lado correcto, hacia el nacimiento número 5, o sea, el número 6. Claro, usaron un poquito la lógica. Básicamente, Christopher fue la última persona en entrar al habitáculo, porque era, si recordáis, el que fue a por la llave inglesa y se la trajo. Al ser succionados, el último que entró fue Christopher. Claro, entonces Con lo cual, Christopher estaba en cabeza de ellos. Entonces pensaron que tenían que ir hacia el lado donde estaba Christopher. ¿Vale? Claro. Entonces esa fue la lógica que usaron y eso es lo que hicieron. Dijeron, vamos a ir todos hacia el lado de Christopher. Entonces apoyaron los pies en los hombros del de atrás. Se juntaron como si fuera un 100 pies humano. Empezaron a empujar, literalmente, hacia el lado de Christopher. El de atrás era el que más empujaba y el resto con las manos con las manos puestas en la tubería, empezaron a empujar, a ir hacia adelante, y así empezaron a avanzar. Poco a poco, pero avanzaban, con las fuerzas que tenían, por supuesto. Empezaron a avanzar hasta que llegó un punto donde Christopher dijo, quieto todo el mundo, quietos paraos. Le estaba pegando el agua prácticamente en la nariz. Quiere decir que los siguientes metros, más adelante, el agua les iba a cubrir ya por completos. No iban a poder respirar. Y como recordaréis, tienen 2 bombonas, con lo cual ahí ya no pueden ir todos. Uno de ellos, o 2, la lógica es que solo fuera uno, para que una bombona se quedara para los otros, uno de ellos tenía que avanzar sin los demás e intentar buscar a alguien. Christopher fue el último que entró, el que estaba en cabeza y el que menos rasguños, dolores tenía, ¿no? Por así decirlo. Con lo cual dijo, señores, yo voy a salir, voy a llevarme una bombona y voy a intentar traer ayuda lo antes posible. Así que Christopher, pues está solitario y tiene que avanzar. Solo ante el peligro. Todo el mundo depende de él. Coge la bombona, empieza a coger oxígeno, empieza a nadar, hasta que llega un punto en el que llega el primero de sus problemas, y es que la bombona de oxígeno llega a su fin.
Le queda la última bocanada de aire. La coge con todas sus fuerzas, se deshace de la bombona de oxígeno y empieza a nadar. Avanza, hasta que, por supuesto, los pulmones se quedan sin aire. Ya no puede más. Hasta que lo que podemos llamar y lo que yo considero un milagro, con una de las manos toca algo que parece metal. Este metal era una bombona de oxígeno. De las que se había desprendido. De las que se había desprendido anteriormente de uno de los buzos. Así que cogió el tubo de la bombona de oxígeno, se lo metió rápidamente en la boca con el riesgo que eso conlleva, ya que al abrir la boca y respirar del tubo le entró agua con petróleo a la garganta, quemándole por completo la garganta, pero pudo coger oxígeno lo suficiente como para darle un rayito de esperanza y seguir avanzando. Sigue avanzando nuestro protagonista, sigue avanzando Christopher, hasta que, por supuesto, llega a un punto donde la bombona de oxígeno llega a su fin. No hay más oxígeno. Así que se desprende de ella y lo primero que pasó por su cabeza es que, por favor, esté en el nacimiento correcto, en el nacimiento número 6 y no esté yendo en dirección contraria. Así que sigue nadando hasta que de pronto, bueno, no sé si ve, pero siente como un brazo humano le agarra y lo saca de la tubería. Parece ser que había llegado al nacimiento correcto, otro milagro, y es rescatado. Christopher está con vida. De hecho, aquí hay otro milagro que voy a mencionar, y es que aquí hubo un cambio de presión muy brusco por parte de Christopher, porque obviamente estaban a muchos metros de profundidad y subió hasta la superficie y no le ocurrió absolutamente nada. Pero antes de llevarlo a hospitalizarlo, lo que le dijo al grupo que estaba arriba de rescatistas fue lo siguiente: ahí abajo hay 4 de mis compañeros y si no os dais prisa van a morir en cuestión de horas. Así que no perdieron ni un minuto. Se pusieron los buzos y plantearon una estrategia, por así decirlo. Primero, varios de los rescatistas que eran voluntarios se echaron al océano y empezaron a dar golpes alrededor de la tubería, por fuera obviamente, para ver si escuchaban golpes desde dentro, para saber si estaban con vida. Y así fue. Se dijeron que escucharon golpes desde dentro y así ya pudieron un poco calcular la posición donde se encontraban y al menos confirmar que estaban con vida. Así que la idea de rescate iba a ser sencilla. Básicamente uno de los buzos va a ponerse un buzo, ¿no? Y va a atarse una cuerda en la espalda y va a entrar dentro de la tubería y va a ir sacando uno por uno. Pasaron prácticamente 3 horas cuando iban a llevar a cabo esta maniobra. Justamente cuando ya iban a empezar, la compañía de Paria dice que no, que nadie va a entrar a esa tubería, porque no quiere poner a más personas en riesgo. Así que se cancela completamente la operación. ¿Y qué es lo que proponen? Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a meter un robot con una cámara para llegar al punto exacto de estos buzos para saber dónde están y si están bien. A las 4 horas, es decir, ya llevan 4 horas dentro de la tubería, mandan a un robot. El robot llega hasta una zona donde de repente se bloquea con algo. Ese algo era uno de los tanques de oxígeno que se había desprendido Christopher, y el robot parece ser que no puede pasar. Así que tienen que cancelar la operación. Si hubiera entrado una persona, hubiera hecho así, hubiera apartado el tanque de oxígeno y hubiera podido llegar a donde estaba el resto de los buzos. Pero señores, un robot eso no lo puede hacer. Así que, desgraciadamente, tuvieron que retirar al robot. Pasarían aproximadamente 10 horas cuando uno del grupo de rescate decidió volverse a lanzar al agua y volver a pegar en la tubería para ver si seguían con vida, a ver si contestaban. Y cuando subió a la superficie confesó que habían pasado 10 horas y que seguían con vida, que había escuchado golpes, ¿vale? Christopher, que estaba en el hospital, se enteró de esto. Le dijeron que sus compañeros seguían allá, después de prácticamente 10 horas. Y él mismo se levantó de la camilla del hospital, dijo: me pongo un buzo y voy allá. Voy allá a sacarlos, yo mismo. Y la compañía de Paria le sedaron prácticamente más de 3 veces, si no me equivoco. Le sedaron para impedirle que fuera a rescatar a sus compañeros, porque no querían poner más vidas en peligro. 4 días más tarde, porque sí, señores, en 4 días fue cuando fueron allá y hicieron el rescate. 4 días después, el rescate, con comillas, porque los sacaron de allá. Pero sí, para si alguien tenía un rayito de esperanza, los 4 buzos estaban completamente sin vida. De hecho, los metieron en una caja y los llevaron directamente a la morgue. La empresa Paria ni siquiera avisó a los familiares de los 4 buzos, se enteraron de hecho por la prensa, y a uno de los buzos le hicieron un análisis forense. ¿Y sabes lo que pasó? Que esa persona había perdido la vida en el 4.º día, horas antes de que lo rescataran. Y no había muerto por intoxicación, no había muerto por ahogado, había muerto por deshidratación. Se había muerto de sed, literalmente. Y seguramente sus compañeros también. Imagínate estar 4 días en el infierno, escuchando los gritos de tus compañeros durante 4 días con un rayito de esperanza, con ese rayito de esperanza de decir: me van a sacar de aquí.
y ver cómo literalmente tus compañeros están muriendo cada hora. O sea, cada momento van perdiendo la vida poco a poco. ¿A la empresa? ¿Qué fue de la empresa? Pues la empresa ahora mismo sigue, porque esto es el caso del 2022, siguen, bueno, le denunciaron, la familia, si no me equivoco, les denunció y siguen en juicio. Porque lo que dice la gente es que lo que no querían era gastar dinero, que era mucho gasto pagar a equipos de rescatistas, que tenían que desmontar igual alguna tubería y que no querían. Entonces, yo es lo que te he comentado a ti antes y lo que os comento a vosotros, a ver qué vosotros pensáis. Para mí esto no fue un incidente, no fue un accidente, para mí esto fue un asesinato, en toda regla. Primero por no asesinato, negligencia, homicidio involuntario, como queráis llamarlo. No avisaron de lo que había ahí, no se aseguran. No tienes que saber la ciencia cierta, pero si van a ir 5 personas a hacer mantenimiento, asegúrate antes de lo que hay ahí, de lo que tienes ahí. Claro. Asegúrate, y una vez lo sepas seguro, pues bueno, que puede ser una negligencia que no te asegures si ocurra esto. Podrías haberlo sacado de ahí. Lo que parecía un día normal de trabajo se convirtió en una auténtica pesadilla.